Amigos, Maite, que dicen que el chaval decía que solo quería que callasen las voces. ¿Eso puede indicar que estamos ante qué? ¿Ante una alucinación? ¿Ante un brote psicótico? Sí, parece que el diagnóstico, los datos que tenemos diagnósticos apuntan claramente en una dirección de un brote psicótico. Uno de los síntomas que a veces aparece en el brote, en la fase activa de la esquizofrenia, son las alucinaciones auditivas. Eso que él decía, las voces que tiene en su cabeza y que se le imponen y le piden que realice determinadas acciones. Yo creo que hay que diferenciar de entrada dos tipos de conducta violenta, ¿no? La conducta violenta en la que hay una conciencia, hay una actitud perversa, hay una crueldad y un deseo de hacer daño, de la conducta violenta que es producto de un trastorno mental, como ha sido el caso de Max, ¿no? Maite, aquí también ha trascendido que Max tenía una lista de 25 personas, compañeros de clase, de colegio y también profesores, una lista negra a quien él decía que quería matar, y cierta premeditación también se detecta, es decir, él llevaba cóctel molotov, machete y ballesta. ¿Eso significa que esa premeditación debe indicarnos que había cierta lucidez? Bueno, vamos a ver, antes de un brote psicótico normalmente aparecen síntomas previos, comportamientos extraños, retraimiento, conductas raras que de alguna manera nos deberían de poner en alerta, o sea, sí que de algún modo se puede identificar porque hay unos síntomas previos a la fase activa de la esquizofrenia, del brote psicótico, que ya apuntan conductas raras y de hecho la disminución del rendimiento académico, etcétera. Premeditación, no sé si me atrevería a hablar de premeditación, porque quizás todo ese grupo de conductas que tiene, que puedan parecer premeditadas, podrían estar de alguna manera dentro del paraguas de lo que sería unas ideas delirantes, es decir, dentro de lo que es también el trastorno, ¿no? Es decir, está en su mundo, está delirando y está realizando toda esa ideación para realizar luego esa conducta agresiva, ¿no? A medida que vamos conociendo detalles de este caso, del caso de Max, claro, dicen los padres que es que su hijo sí tenía problemas y que de hecho tomaba cierta medicación. ¿Los padres están obligados a comunicar al centro cuando su hijo tiene un problema, se medique o no, que su hijo tiene ese problema? Digo, por las consecuencias que tiene, que puede tener en el centro, Miguel. Yo creo que no tienen obligación, legal no. Yo no creo que tienen una obligación legal, porque entramos en el delicado terreno de la intimidad y además de un menor. Y si ya estaba en tratamiento, ¿por qué lo tenían que poner en conocimiento del colegio? Un experto, discúlpame Paloma, sí, adelante. No, yo creo que sí, la obligación legal es verdad que no, pero sí que yo creo que sí que deben hacerlo. En primer lugar, por su propio hijo, es decir, a su hijo los profesores van a poder tratar mejor sabiendo que es una persona que tiene un problema que si no lo saben. Y por otra parte, bueno, pues también hay que proteger al resto de la clase, a los profesores, etcétera, como al final se ha descubierto. Obligación moral, obligación como padre, pero además en beneficio del menor, en interés del menor concedido. Pero obligación legal, yo creo que esa obligación no existe. No van a tener responsabilidad por no haberle comunicado al centro que su hijo estaba en tratamiento. Ninguna responsabilidad legal. Pero antes de ir al centro, a mí, la cuestión es un poco la unidad familiar. ¿Qué ha pasado en la unidad familiar? Es decir, yo, siguiendo un poco este tema, más allá de lo que supone desde el punto de vista informativo, sino comportamientos y sin buscar ningún tipo de responsabilidades, que yo creo que no tenemos que atribuirnos esa capacidad, pero en el entorno familiar nadie se dio cuenta de que este chico tenía una ballesta, que estaba recluido, que tenía un comportamiento con todo el tema de las redes sociales. Es decir, más allá y además de esa preocupación por su situación, de que ya habían ido a los especialistas a empezar el tratamiento, yo digo desde el comportamiento, simplemente desde el comportamiento de lo que supone la unidad familiar. Un experto, preguntémosle a Juan. ¿Es posible que una familia no se haya dado cuenta? ¿O en el propio colegio, que no se haya detectado ningún signo preocupante del comportamiento de Max? Sí, y aunque así hubiese sido, uno busca ayuda y bueno, hay que saber diferenciar entre lo que puede ser el entorno familiar de los jóvenes y el entorno social y que desate especial alarma. Quiero decir, si es algo muy progresivo, si es algo que no irrumpe de una manera brusca, pues no tiene por qué llamar la atención. Porque, bueno, el hecho de que un adolescente se aísle en su habitación, el hecho de que tenga más relación con el mundo por los medios virtuales que por los medios reales,
Bueno, es lo que ahora toca o lo que ahora tenemos, sea bueno o malo. Con lo cual, bueno, sí que es cierto que los padres pueden ver, bueno, parece que mi hijo con una ballesta de vez en cuando y tú no te llama la atención y no le llegas a preguntar ¿por qué? Oye, ¿por qué tienes ese interés en la ballesta? En algún momento el padre o la madre no les salta simplemente, ya digo, la curiosidad, no digo la sospecha, la curiosidad de preguntarle, oye, ¿y por qué? Sin más, sin meterme en tu intimidad. ¿Cómo consigue el machete? Bueno, es que igual ni tan siquiera ellos se han dado cuenta. No hemos oído siempre, como ciudadanos y como padres, ay, es que está en una edad muy difícil. El salto ese de está en una edad muy difícil o está en pleno cambio hormonal o ya sabes cómo son los jóvenes, a presumir que va a cometer una atrocidad como la que ha hecho, ¿tú crees que se puede detectar? Yo no voy tan lejos. Yo voy simplemente, y no trato de hacer una medida preventiva, simplemente una cuestión de que te llame la atención, de que lo pongas encima del tapete. El tema de las redes es muy difícil, los que somos padres es muy difícil de controlar. Es decir, tú le puedes preguntar una cosa y te pueden salir por peteneras, al margen de que tú puedas más o menos controlar. Pero hay algunas cuestiones, algunos elementos en el comportamiento, ojo, dentro de 80 metros cuadrados, que a mí sí me llaman la atención. No estoy cargando responsabilidad con los padres, pero digo, hombre, una cosa es que tú te envuelvas en el tema hormonal, en la cuestión de que los niños van cambiando, pero hombre, hay cuestiones que sí te llaman la atención. Pero depende también mucho del tipo de familia. Quiero decir, salvando todas las... Pero fíjate, la madre era una enfermera. Sí. Es decir, que es una unidad familiar en la que, bueno, es decir, no estás hablando de una situación complicada, desestructurada. Es decir, que estás hablando de una cuestión, vamos a decir, lo que hemos entendido, que a mí me hace mucha gracia cuando decimos que es una familia normal. Fíjate, una familia normal, lo que ha ocurrido en una familia normal. Pero los medios de comunicación nos hemos dado por decir que es una familia normal. Puede ser una familia normal, pero que, por ejemplo, por cultura esté vinculada a la caza. Y el manejo de escopetas pues sea algo habitual. Pero estos son balines, es que es una escopeta de balines, Juan, es que ni siquiera eso. Y en todo caso, la familia, una vez que, en fin, sabe que el chaval tiene un problema y que tiene que ser medicado, un experto como tú, ¿qué le recomienda? ¿Que se lo diga al centro o que no se lo diga? Por voluntad propia de la familia y para que siga y que sí que se lo diga. Tenemos un problema, teníamos un problema, por ejemplo, en los chavales inatentos, inactivos o hiperactivos, cuando teníamos que dar medicaciones que eran las que teníamos de muy corta duración y teníamos el problema de que una de las dosis tenía que ser dentro del horario laboral o escolar. Y los chavales de alguna manera se sentían de una manera apartados cuando se les llevaba a tomar el recreo y a tomar la pastilla, ¿no? En cuanto a lo que es la medicación, yo creo que sí que debería estar informado el centro, pero no de una manera obligatoria. Quiero decir que... Claro. Bueno, Esto puede contribuir a que se pueda estigmatizar a un alumno, quiero decir, porque... Yo creo que normalmente la familia tiene miedo a eso, ¿no? Y incluso suelen ocultar que el chaval está en tratamiento psicológico, aunque no sea ni tan siquiera un tratamiento psicológico por cuestiones graves o por síntomas graves, ¿no? Pero claro que hay un temor a que se le estigmatice, se le margine. Eso se ha vivido mucho en el tema de las drogas. Sí, también. Es decir, es uno de los temas de que tú realmente que trascienda. Tú lo has frenado y has evitado que eso trascienda al colegio. Es responsabilidad por parte de los padres. Sí, Paloma, sí, pero estamos diciendo que ocurre. Otra cosa es la revisión autocrítica que tienes que hacer ante el problema. Los padres todos queremos que nuestros hijos sean los más guapos, los más listos, los niños perfectos, pero si tu hijo tiene un problema, tienes que hacer algo para superar ese problema y para que no cause más problemas a los demás. Isabel. Hay una responsabilidad, yo creo que muy clara. Yo creo que es recomendable, altamente recomendable. Nosotros estamos en educación en contacto permanente con los centros de salud mental, que son los que están ejerciendo ahí la labor de terapia y los que tienen tratamiento. Entonces, generalmente siempre los consultores, los orientadores de los centros, que son los que llevan los servicios de atención y de orientación al profesorado, sí que nos parece conveniente que sepamos que un chico o una chica está medicado, porque hay problemas, efectos secundarios que deberíamos saberlos el profesorado. ¿Y quién debe decirlo, Isabel? ¿Debe decirlo la familia o el médico? El médico prescribe, los psiquiatras prescriben, pero la familia es, en todo caso, los tutores legales del alumno. Familia, en el caso de que haya una familia, pues la familia, en el caso de que estén en acogimiento en los servicios de infancia, los tutores legales.